Oseas capítulo 8, versículo 1 dice así: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente. Un saludo muy, pero muy especial de parte de quien les habla, de parte de este odiado y tremendo predicador de la verdad presente. Oh, mis amados, esa es la pura y perfecta realidad. Siempre, pero siempre que hagamos lo que dice Oseas, que pongamos trompeta en nuestra boca, vamos a ser odiados y rechazados. Así como suena, mi estimado. Pero nos gozamos en proclamar las gloriosas verdades del reino. Es para mí un gozo enorme. Es una felicidad inmensa. Ustedes nunca, pero nunca van a saber la enorme satisfacción, el gozo gigantesco que es para mi corazón proclamar las gloriosas verdades del reino. Verdades que miles de supuestos, pongan supuestos entre comillas, de predicadores no se animan a proclamar. Pero nosotros estamos dispuestos a pagar el precio que sea. No interesa si tenemos que ser asesinados por predicar la verdad, bienvenido sea. No interesa el precio que se tenga que pagar. Acá lo único que interesa es que la palabra de Dios corra, que la verdad fluya, que las personas puedan abrir los ojos, que podamos ponerle las gotitas de colirio en los ojos de los ciegos para que puedan ver. Eso es lo que nos preocupa. Esa es nuestra mayor preocupación. Y no importa, se enoje quien se enoje. Aquí lo único que vale es lo que Dios dice. Eso es nuestra mayor preocupación. Y justamente por eso hacemos el consejo que nos da el profeta Oseas. Ponemos una trompeta en nuestras bocas, de tal manera que podamos realmente proclamar las verdades tal cual deben ser proclamadas. Le damos entonces una bienvenida muy, pero muy rica a todos los hermanos que en diferentes lugares se unen a esta programación. Hoy le traemos un menú nuevo. El menú lleva por número ya el tema 218. 218 temas ya tenemos en nuestro restaurante. 218 menús distintos, diferentes, sin repetir uno solo, de tal manera que juntos podamos nutrirnos, podamos edificarnos, podamos adquirir esa musculatura que tuvo Juan el Bautista. Ese debería ser nuestro sueño o nuestra meta. Para eso vamos, de tal manera que
podamos realmente ser los verdaderos atalayas del reino. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos porque no podemos comenzar la prédica de la palabra de Dios sin antes pedirle permiso al Dios del cielo para que podamos ser dirigidos, guiados por el único representante de Cristo en esta tierra, o sea, el Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios eterno que pueda grabar en nuestras mentes su voluntad y su palabra. Muy bien, vamos entonces a orar para pedir la dirección, la guía del Espíritu Santo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, para que la luz del cielo pueda brillar en nuestros corazones. Y en este momento, Señor, te queremos pedir que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Te pedimos que grabes en nuestras mentes las gloriosas verdades del cielo. Hoy vamos a estudiar un tema más de tu palabra y por eso te pedimos tu dirección, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego estas verdades en nuestros corazones, de tal manera que podamos realmente gozarnos y mucho predicando tu palabra y consumiendo, alimentándonos del verdadero pan de vida. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar una programación más de su programa cristiano, donde puede encontrar las prédicas que ya están instalados ahí en nuestro canal para tu crecimiento espiritual. Eso es uno de los tantos propósitos que tenemos al hacer estos programas. Así que un saludo muy, pero muy rico y especial para todos los hermanos que siguen nuestras programaciones semana tras semana. Así que, mis amados, no se olviden de lo que dice el profeta Oseas. Oseas 8:1 dice que ustedes y yo tenemos que ponernos en nuestra boca una trompeta. O sea, dicho de otra forma, tienes que predicar estos temas, mis amados. No esperes que los perros mudos lo prediquen, porque si tú esperas que ellos prediquen, ese día nunca, pero nunca va a llegar. Así que ponte las pilas. Tienes que colocarte las pilas y poner la trompeta en la boca para que suene. De tal manera que muchas personas se puedan beneficiar y puedan crecer en el conocimiento de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Muy bien, el apóstol Pablo
cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, qué hermoso es ese tesoro. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro Dios, porque los vasos de barro somos nosotros, y es justamente allí, en esos barros, que Dios coloca el mensaje. Vamos a mirar un poco a nuestra compañera de trabajo, nuestra pizarra. Vamos a ver el título del tema que tenemos para esta ocasión. Vamos a tratar hoy un tema supremamente clave. El tema de hoy es demasiado precioso, demasiado rico y a la vez nutritivo. Qué hermoso es el menú que vamos a disfrutar en esta noche. Vamos a mirar un poco. El título del tema está en forma de pregunta y dice: ¿qué significa realmente conocer a Dios? Qué pregunta clave, mis amados. Acá está el secreto. Aquí, esta palabra es clave. ¿Qué significa realmente conocer a Dios? Qué linda pregunta. Saben, hermanos, ustedes no me van a creer, pero como a mí nadie me paga por mentir, no necesito mentir, pero les voy a decir la verdad. Es alarmante, pero el 99,9%, noten, el 99,9% de la población cristiana no sabe lo que significa conocer a Dios. Es increíble, mis amados, pero es la pura y perfecta realidad. Es increíble. Yo me he quedado perplejo y exageradamente sorprendido cuando le he preguntado a muchas personas, tanto adventistas como no adventistas, cristianos en general, les pregunto: ¿qué significa realmente conocer a Dios? Y es súper, pero súper paupérrimo, o sea, súper pobre la respuesta que te dan. Es como para tirarte a llorar como una criatura indefensa. Es realmente alarmante, mis amados. Por eso, justamente por eso, amerita y mucho que estudiemos este tema. Tenemos que estudiar este tema porque es demasiado clave y trascendental. ¿Qué significa realmente conocer a Dios? Vamos a buscar los versículos que vamos a tener que leer obligatoriamente. Vamos a poner acá los versículos que nos van a servir como introducción a este tema. En primer lugar tenemos Juan, capítulo 17, versículo 3. También tenemos Tito, capítulo 1, versículo 16. También tenemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. También tenemos Jeremías, capítulo 9,
versículos 23 y 24. También tenemos Jeremías, otra vez, Jeremías capítulo 4, versículo 22. Y también tenemos Oseas capítulo 6, versículo 3. Y también tenemos segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. O sea, todos estos pasajes son una forma de introducirnos a este tema. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasajes que lo vamos a saborear en esta noche. Estos versículos son riquísimos y nos van a servir como trampolín para zambullirnos al precioso océano de la palabra de nuestro Dios. Vamos entonces a vamos a comenzar por Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 3. Un versículo harto conocido, un versículo exageradamente conocido, pero poco entendido. Mucho ojo con eso. Subrayen ese detalle. Hermanos, el hecho de que un versículo sea conocido o sea súper conocido o súper mencionado, no quiere decir que no haya nada nuevo que podamos extraer de ese pasaje. Por lo tanto, eso no tiene mucho peso. Lo que tiene peso es el profundizar en el pasaje bíblico. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Entonces, vamos a saborear lo que dice el versículo 3. Noten un poco. Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Noten, hermano, aquí tenemos la palabra clave que aparece aquí como parte del título de nuestro tema, que es la palabra conocer. Noten, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, vamos a buscar Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, versículo 16. Otro versículo precioso. Tito capítulo 1, versículo 16. Dice así el pasaje bíblico. Noten, este pasaje tenemos que unir con Juan 17:3 porque es supremamente clave. Hay una conexión excelente entre ambos pasajes. Noten lo que dice el versículo 16. Profesan. Ojo con eso. Ojo con esa palabrita porque es clave. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué tremendo, mis amados, lo que encontramos acá. Acá en Tito 1:16 nos dice claramente la inspiración que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Quiere decir entonces que hay personas que dicen o profesan, pero en realidad no lo conocen.
Ahora, vamos a ver también Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan, vamos a ver qué encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Este pasaje es cardinal. Este pasaje es clave, es columna vertebral. Noten lo que dice el versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este pasaje es supremamente clave. Ahora, vamos a ver también Jeremías capítulo 9. Veamos qué verdad maravillosa nos dice el profeta llorón. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Preciosura de preciosuras, belleza de belleza, es lo que tenemos acá. Dice así el versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y ahora viene el versículo 24, clave mayúscula, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. ¿Y qué viene ahí? ¿Qué detalle viene? Y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué pasaje más fabuloso. Alabado sea el nombre del Señor por este pasaje que es una preciosura de preciosuras. Ahora, tenemos también Jeremías 4, verso 22. Noten lo que dice el verso 22 de Jeremías 4. Porque mi pueblo es necio. Y ahora viene, subrayen el detalle que viene. No me conocieron. Ahí está. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Oh, mis amados, lo único que les falta a este versículo es que digan también que son unos analfabestias. Es realmente alarmante, mis amados, pero lo está diciendo acá el profeta llorón, el profeta Jeremías. Ahora, tenemos también Oseas capítulo 6, versículo 3. Oseas capítulo 6, versículo 3. Este pasaje también es claro, es precioso. Noten lo que dice, solamente el 3, Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos. Noten qué hermosa conexión hay ahí. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y finalmente, el último pasaje que tenemos es Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Con este pasaje cerramos la primera ronda de textos que nos están sirviendo como introducción a nuestro tema.
Segunda de Pedro 3:18 es el último versículo de la segunda epístola de Pedro y dice así: antes bien, creced en la gracia, y ahora viene, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está. Ahora, mis amados, escuchen bien lo que viene a continuación porque es clave. Todos estos pasajes que leímos tienen un común denominador. Todos estos versículos que leímos nos hablan de la importancia de conocer a Jehová, de conocer a Dios. Pero, ¿qué es realmente conocer a Dios? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta clave que vamos a responder en esta hora. Noten, deseado de todas las gentes, página 13. Hermosura de hermosuras, belleza de bellezas, ricura de ricuras. Noten lo que dice, hermano, una declaración cortita, pero preciosa. Dice así: deseado de toda la gente, página 13. El conocer a Dios es amarle. ¿Cómo? ¿Qué dice? Noten, hermanos, qué hermosura. Qué cosa más hermosa. ¿A qué equivale entonces conocer a Dios? Conocer a Dios es amarle. ¡Qué hermosura! Es lo que tenemos acá, mis amados. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Qué implica realmente conocer a Dios? Conocer a Dios es amarle. ¡Qué cosa más extraordinaria! ¡Qué definición más sublime! ¡Qué definición más exacta! ¡Qué definición más preciosa tenemos acá! ¿Qué es conocerle a Dios? Conocerle a Dios es amarle. Eso tenemos que subrayar a muerte, mis amados. Subrayen a muerte ese detalle. Ese detalle no se nos tiene que escapar ni por desgracia. Ese detalle no se nos tiene que escapar ni por nada del mundo, porque es un detalle que tiene un peso enorme y gigantesco. Oh, mis amados, qué hermosura. Grabémonos en nuestras mentes. ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios es amarle. Ahora, noten a qué versículo nos lleva esto. Esto nos lleva a 3 versículos. Noten, esto nos lleva a 3 versículos claves. En primer lugar, Romanos 13:10. Noten, Romanos 13:10. También nos lleva a Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Y finalmente nos lleva a Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22. Oh, mis amados, lo que viene a continuación es radiante, es hermoso. Noten, deseado de todas las gentes, decía que conocer a Dios es amarle. Pero ahora surge la pregunta: ¿qué significa amarle en la práctica? Acá tenemos la respuesta a la pregunta, tenemos en Romanos 13:10.
Romanos 13:10. Subrayen ese pasaje hasta que se rompa la hoja de su Biblia, mis amados. Subrayen ese pasaje con 20 colores distintos, porque es supremamente clave. Romanos capítulo 13, versículo 10, nos va a dar una clave magnífica. ¿Qué significa amarle a Dios? Pero en la práctica, la respuesta está en el versículo 10. Noten lo que dice. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué dice? Así que el cumplimiento de la ley es que el amor. Noten, mis amados, qué hermosura. Quiere decir entonces que amarle equivale a obedecer su ley. No podemos en absoluto decir que amamos a Dios y pateamos en contra de su ley. Eso es imposible. Eso es completamente imposible. Es completamente absurdo decir que amamos a Dios y estamos en oposición a su ley. Mucho ojo, mi estimadísimo. Este detalle es supremamente clave. O sea que conocer a Dios es amarle. ¿Pero qué es amarle? Amarle es, acá lo dice, obediencia a su ley. Subrayen eso a muerte. Ahora, también tenemos Mateo capítulo 22. Noten porque tenemos que hacer ahora una conexión entre Romanos 13:10 y Mateo 22:36 en adelante. Entonces, veamos qué nos dice Mateo 22:36 en adelante. Noten, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Noten el versículo 37, clave mayúscula. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Noten, hermano, ¿qué le responde? Noten la forma en que Jesús responde la pregunta de este intérprete de la ley. Cuando le pregunta en el versículo 36, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Noten, Jesús le contesta de una manera fantástica. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Noten qué hermosura. Quiere decir entonces que cuando Jesús dijo las palabras que aparecen en el versículo 37, estaba pensando en los primeros 4 mandamientos de la ley, o sea, del decálogo. Y cuando le responde en el versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, le estaba llevando a la segunda tabla, o sea, a los 6 mandamientos restantes. Oh, mis amados, aquí tenemos una verdad extraordinaria. Aquí tenemos una verdad fantástica. No se puede. Te tienes que grabar en tu mente. No se puede
decir que amamos a Dios si resulta que estás en abierta transgresión a la ley de Dios? Eso es completamente imposible. Ahora, veamos también Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Noten lo que dice. Primera de Corintios 16, 22 dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Tremendo lo que dice. O sea, dicho de otra forma, el que no ama al Señor Jesucristo es una persona maldita. Porque anatema, eso es lo que significa. Es sinónimo de maldito o maldita. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, noten, hermanos, tengo acá una declaración inspirada que arroja más luz todavía de lo que ya vimos hasta acá. Noten lo que dice. Profetas y Reyes, página 104. Un verdadero misil. Este es un bombazo que vamos a tirar al aire. Profetas y Reyes, página 104, es otra granada de mano, mis amados. Noten lo que dice. El verdadero amor se esfuerza en primer lugar, ojo con eso, el verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Ojo con esos dos detalles. Acá hay dos detalles que son fundamentales. Noten, acá dice que el verdadero amor siempre, en todos los casos, no hay excepción, siempre se va a esforzar en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Y ahora viene la bomba. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Qué tremendo, mis amados! Acá sí tenemos algo espectacular. Esto tenemos que volver a repetir. Esto es demasiado espectacular como para no enfatizarle lo máximo posible. ¿Qué dice acá? Que el verdadero amor se va a esforzar siempre en dos direcciones. En primer lugar, honrar a Dios. Noten, honrar a Dios. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, salvar las almas. Noten, salvar almas. Pero acá viene un problemón enorme. Noten cómo continúa la cita diciendo: los que tengan este amor, ¿cuál amor? El amor que busca estas dos cosas. Primero, honrar a Dios y segundo, salvar las almas. El que tenga ese amor, noten qué va a suceder. No eludirán la verdad. Subraye la muerte, ese detalle. ¿Qué dice? No eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. Noten, hermanos, qué tremendo misil tenemos acá. Quiere decir entonces que
Si nosotros tenemos el amor que nos lleva a estas dos cosas, no nos va a preocupar el hecho de predicar las verdades amargas que a miles y a millones les cae como una piedra. No nos va a preocupar si nos echan de la iglesia por predicar la verdad. No nos va a preocupar si nos borran. No nos va a preocupar nada de eso. ¿Saben por qué? Porque acá dice que los que tengan ese verdadero amor no eludirán la verdad. Ese es un detalle demasiado gigantesco. Ahora, ¿qué más significa conocer a Dios? Noten, hermano, mucho ojo con esta declaración que vamos a leer a continuación. Ya dijimos una de las cosas que significa conocer a Dios. Ahora, veamos esta declaración espectacular. Alza tus ojos, página 293, dice así: conocer a Dios significa, en el sentido bíblico del término, ahora viene la belleza. Noten, ser uno, ojo con esa palabrita, uno con Él en mente y corazón. ¡Qué hermosura, mis amados, lo que tenemos acá! ¿Qué más significa conocer a Dios? Conocer a Dios es ser uno. Noten, uno con Él, noten, uno con Él en mente y corazón. Oh, mis amados, este detalle es precioso. ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios implica también ser uno, uno con Él en mente. ¡Qué hermosura lo que tenemos acá! Ahora, ¿a qué pasaje nos lleva esto? Vamos a buscar el versículo que encaja perfectamente con lo que estamos diciendo. Vamos a buscar Juan capítulo 10. Acá está. Noten lo que dice. Juan capítulo 10, verso, vamos a ver, acá está, verso 30. Noten, hermano. Juan capítulo 10, verso 30 dice así: yo, ese yo es Jesús. Yo y el Padre uno somos. ¡Qué hermosura! Ahora, ¿en qué sentido son uno? Esa es la pregunta clave. Vamos a Deuteronomio, vamos a buscar un pasaje también muy, pero muy conocido, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¡Qué hermosura es lo que tenemos acá! Ahora, ¿qué significa esto de que uno es? Noten, ser uno con Cristo significa que tenemos el mismo pensamiento, el mismo pensamiento, la misma mentalidad, la misma mentalidad que Él. Eso significa ser uno con Él en mente. Acá luego la palabra mente ya arroja luz también sobre esta
palabra uno. O sea, conocer a Dios también implica ser uno con Él en mente. O sea, tener el mismo pensamiento que tiene el Señor Jesús. Noten, hermanos, qué hermosura lo que estamos diciendo. Pensar como Él piensa. Eso es clave. Ahora, ¿cómo llegamos a ser uno con Él? Hermosa pregunta. Noten cómo dice. Comentario bíblico 7a, tomo 4, página 1189. La señora White da en la tecla al responder esta pregunta. Noten, en el fiel cumplimiento del deber, podemos llegar a ser uno con Cristo. ¡Qué hermosura! Noten, hermano, cómo es que llegamos a ser uno con Jesús. Aquí está la clave. En el fiel, noten, en el fiel cumplimiento del deber. Ahí está, mis amados. ¿Cómo es que llegamos a ser uno con Jesús? Acá está. En el fiel cumplimiento del deber, llegamos a ser uno con Cristo. Sigue diciendo, pues los que obedecen las órdenes de Dios pueden hablarle con libertad. Oh, qué hermosura, hermosura es lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué tenemos que sacrificar si queremos ser uno con Cristo? Esa es otra pregunta clave. Noten, nuestra elevada vocación, página 26, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Es necesario el sacrificio. Ojo con eso. Es necesario el sacrificio de nuestras ideas si queremos ser uno con Cristo. Noten, hermanos, qué belleza. Quiere decir entonces que para que podamos llegar a ser uno con Cristo, tenemos que sacrificar. O sea, tenemos que eliminar de nuestra mente todas aquellas ideas o conceptos que chocan directamente contra la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ampliar nuestra capacidad de conocer a Dios? ¿Sabían ustedes que el cristiano puede ampliar su capacidad de conocer a Dios? ¿Sabían eso? Les voy a demostrar. Reflejemos a Jesús, página 148. Noten lo sabroso que es esto. Dice, creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Noten, hermanos, qué belleza. ¿Qué dice? Creciendo a su semejanza. ¿Qué sucede si crecemos a su semejanza? Se amplía, se ensancha nuestra capacidad de conocer a Dios. Oh, mis amados, quiere decir entonces que el pasaje que aparece en Primera de Juan, vamos a buscar, Primera de Juan, capítulo 3. Noten, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Noten lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y ahora viene una clave, súper clave, valga la redundancia, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Quiere decir entonces que a medida que nosotros crecemos a medida que nosotros crecemos en la semejanza con Dios, también al mismo tiempo crece la capacidad de conocer a Dios. ¡Qué hermosura! Ahora, ¿por qué Elena de White conecta Juan 17:3 con Hechos 17:23? Vamos a buscar ese pasaje. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 23. Hechos capítulo 17, versículo 23. Elena de White conecta esos dos pasajes. O sea, Juan 17:3 con Hechos 17, verso 23. Noten lo que dice. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Noten, ahora lo que yo voy a leer a continuación está en mayúscula acá en mi Biblia. Es seguro que en la Biblia de ustedes también aparezca en mayúscula, pero noten lo que dice: al Dios no conocido. Noten, hermanos, al que vosotros adoráis. Noten lo que viene ahora, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Noten, hermanos, qué tremendo detalle tenemos acá. Quiere decir entonces que hay una íntima relación entre Juan 17:3 y Hechos 17:23. Ahora, hay una declaración acá espectacular del don profético que arroja luz sobre el versículo 23 que recién leímos de Hechos 17. Y noten lo que dice: a fin de conocerle. Página 219. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué declaración más hermosa! Noten lo que dice: hay muchos que no han recibido la luz y no se los juzga culpables. Lamentan su ignorancia, no encuentran nada satisfactorio y anhelan un conocimiento. Ojo, esa palabra es clave. ¿Anhelan qué? Un conocimiento del único Dios verdadero. A los tales debemos hablarles como lo hizo el apóstol Pablo a los atenienses. Noten, hermanos, noten que esta cita arroja una luz potentísima sobre el versículo 23. Noten, acá dice que a esa clase de personas que están en la ignorancia, pero que en su corazón ellos anhelan llegar a conocerle a Dios, a ellos le debemos nosotros predicar de la misma forma que Pablo le predicó a los
de Tesalónica, perdón, a los atenienses. Noten cómo sigue diciendo, Dios ha confiado luz a su pueblo para que la den a todos los que oran pidiéndolos. ¡Qué hermosura, mis amados! Esa es justamente tu responsabilidad y la mía. Debemos llevarle la luz a aquellos que están en las tinieblas. ¿Con qué propósito? Para que ellos puedan también llegar a conocerle al verdadero Dios. Ahora, ¿qué otro medio tenemos a nuestro alcance para conocer a Dios? Qué linda pregunta. En el libro La Educación Cristiana, página 54, dice lo siguiente: a nadie se deja en la oscuridad. Qué hermoso, mis amados. A nadie, pero absolutamente a nadie se le deja en la oscuridad en cuanto a lo que Dios aprueba o desaprueba. Estudiando las escrituras, llegamos a conocer a Dios. Noten qué hermosura. ¿Cuál es entonces la clave? ¿Cuál es la herramienta? Acá está. Acá está la herramienta. Aquí está la clave para que tú y yo podamos conocer a Dios. Estudiando su palabra es como llegamos a conocer a Dios. Esa es la clave. Ahora, ¿quiénes son los que pierden la capacidad de conocer a Dios? Qué tremenda esta pregunta. Esta pregunta es muy tremenda y la respuesta la encontramos en Ministerio de Publicaciones, página 149, y dice así: Dios honra a los que lo buscan sinceramente. Qué lindo, qué precioso ese detalle. ¿A quienes Dios les honra? A los que le buscan sinceramente. Por eso es que el profeta Jeremías, vamos a buscar ese pasaje, el profeta llorón, el profeta Jeremías, en el capítulo 29, noten lo que dice. En el capítulo 29, el profeta Jeremías dice así, versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Oh, mis amados, aquí tenemos una declaración preciosa. Pero noten qué más dice la cita inspirada que comencé a leer. Dios honra a los que lo buscan sinceramente, humillando el yo y exaltándolo a él. Noten que hay condiciones a la hora de buscar el rostro divino. ¿Y la condición cuál es? Aplastar el yo y exaltarle al Dios del cielo. Esa es una condición clave. Sigue diciendo, pero cuando no consienten en tomar en cuenta, ojo ahora con el detalle que viene, pero cuando no consienten en tomar en cuenta el consejo de Dios, ahí está, su sabiduría le es quitado.
Noten, pierden la capacidad de conocer a Dios. Noten, hermanos, qué grave que es lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que cualquier persona, cualquier persona que diga que ama al Señor Jesús, que quiere conocer su palabra, pero al mismo tiempo rechaza esto. Noten, rechaza el consejo divino, automáticamente pierde ¿qué cosa? La capacidad de conocer a Dios. Noten, hermano, quiere decir que no podemos darnos el lujo de rechazar el consejo divino. Eso es fundamental para que no tengamos que perder la capacidad de conocer a Dios. Ahora, otro detalle importantísimo. ¿Cómo es considerado por el mundo evangélico Primera de Juan 2:4? ¿Se acuerdan al comienzo? Uno de los versículos que leímos era Primera de Juan 2:4, que dice: si alguno dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Eso es lo que leímos al comienzo en Primera de Juan 2:4. Pero noten una cita inspirada que arroja una luz potentísima sobre ese pasaje. Noten, la edificación del carácter, página 85, dice así. Primero cita Primera de Juan 2:4 y luego dice: en esta época que se jacta de liberalidad, estas palabras son calificadas como fanatismo. ¿Cómo? ¿Qué dice acá? Esto es un bombazo, hermano. ¿Cómo considera el mundo evangélico? Ni siquiera estamos hablando de los impíos. No, la pregunta es, ¿cómo considera el mundo evangélico Primera de Juan 2:4? ¿Cómo considera el mundo evangélico Primera de Juan 2:4? La cita inspirada dice que ellos consideran este versículo como fanatismo. Esto es un bombazo, hermano. Esto es un verdadero misil. ¿Cómo considera el mundo evangélico Primera de Juan 2:4? Como fanatismo. Sigue diciendo. Noten. Estas palabras son calificadas como fanatismo, pero el apóstol enseña que aunque debemos manifestar cortesía o amor cristiano, estamos autorizados a llamar al pecado y a los pecadores por su nombre correcto. ¡Epa! ¿Qué dice acá? Noten, acá dice claramente que nosotros estamos autorizados a llamarle al pecado por su nombre correcto. Y noten por qué. Pues esto es consecuente con el verdadero amor. Acá está un detalle tremendo. Quiere decir entonces que todos, no solamente el mundo evangélico, todos aquellos que a Primera de Juan 2:4 le ponen este rótulo, no
no se puede decir de ellos que tienen el amor verdadero. Y si no tienen el amor verdadero, automáticamente se le aplica Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ahí está. Noten, hermano, mucho ojo. Cualquier persona que diga fanático a los consejos, noten, a los consejos de la palabra de Dios y de los testimonios, automáticamente se le queda descalificado para tener el verdadero amor. Y si no tiene verdadero amor, tampoco se puede decir que le conoce a Dios. No importa el cargo que tenga. Puede ser presidente de una organización cristiana, puede ser pastor, puede cantar en el coro, no interesa el cargo que tenga, pero está automáticamente descalificado para estar en el grupo de aquellos que aman y conocen a Dios. ¡Qué bombazo es lo que estamos diciendo, mis amados! Ahora, ¿qué dos frutos maravillosos se obtienen como resultado de conocer a Dios? Escuchen bien esto, mis amados, porque es fantástico. ¿Qué dos frutos? Ahora vamos a ver los frutos de conocer a Dios. Noten, deseado de todas las gentes, página 621. Dice así: cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle. Subrayen ese detalle. Nuestra vida será una vida de continua obediencia. Ahí está. Noten, hermano, ¿cuál es el primer fruto de conocer a Dios? Continua obediencia. Ahí está. Noten, las dos palabras son clave. Esta C es sinónimo de continua obediencia. Este sería el primer fruto. Ahora vamos al segundo. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuál sería el segundo fruto? El pecado va a llegar a ser odioso. Aquí está, mi estimado. Subrayen a muerte estas dos características. La característica número 1, continua obediencia. Y número 2, el pecado llegará a hacernos odioso. Tremendo detalle es lo que tenemos acá. Ahora, ¿cuál es la clara distinción que debemos tener entre el que le conoce a Dios y el que no le conoce? Noten, Camino a Cristo, página 63. Cuando hablamos de fe, noten, es lo mismo que decir creer en Dios, es lo mismo que decir fe o creer en Dios, son sinónimos. Noten, cuando hablamos de fe, debemos tener siempre presente una distinción. Ojo con esa palabra distinción porque desequilibra la balanza.
Noten, hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad y su palabra, son hechos que aún Satanás y sus ángeles no pueden negar de corazón. Noten, la existencia, el hecho de decir yo creo en un ser superior, yo creo en Dios, eso no es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque eso es solamente una creencia intelectual. Eso es creer con la cabeza. Pero eso no es fe. Eso tampoco es conocer a Dios. Noten cómo sigue diciendo. La Biblia dice que los demonios también creen, pero tiemblan. Y ahora bien, subraye la muerte, el misil que viene a continuación. Solo una creencia en la palabra de Dios. Ojo con eso. Solo una creencia en la palabra de Dios, sino una sumisión a la voluntad a Él, donde se le da a Él el corazón y los afectos se fijan en Él. Allí, noten, allí, ¿hay qué? Hay fe, fe que obra por el amor y purifica el alma. Oh, mis amados, qué hermosura es lo que acabamos de ver. Qué hermoso es este tema. Es un tema demasiado precioso. ¿Cuáles son entonces las características, o mejor dicho, la distinción entre el que conoce a Dios y el que no le conoce? Camino a Cristo dice claramente. En un grupo hay un creer con la cabeza, un creer intelectual, pero en el otro grupo hay sumisión. La persona se somete a la voluntad de Dios. En cambio, el que cree intelectualmente no se somete ni obedece, ni siquiera le entrega su corazón al Señor. Ahí es donde se encuentra la enorme y gigantesca diferencia. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá que el Espíritu Santo no solamente grave esta verdad en tu corazón, sino que te empuje, te impulse a proclamar estas gloriosas verdades de tal manera que otras personas también se puedan beneficiar por tu intermedio. Vamos a orar para que eso sea una perfecta realidad. Vamos a pedirle al Dios del cielo que Él pueda realizar esa magnífica y maravillosa obra. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo por tu palabra. Gracias por el sabroso menú que hemos disfrutado espiritualmente hablando en esta hora. Pedimos tu bendición, tu dirección, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes este tema, de tal manera que podamos no solamente beneficiarnos nosotros, sino también beneficiar a otros, que podamos animarnos a predicar tu palabra, que podamos armarnos de coraje y proclamar las gloriosas verdades del reino.
Quédate con nosotros. Perdona nuestras torpezas. Lávanos y límpianos de toda impureza y que podamos realmente gozarnos siempre en tu palabra. Bendice, Señor, a todos los que te buscan de corazón, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.